Buenos días para todos los televidentes, que Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestro devocional diario. Y miren, para hoy nos corresponde Efesios capítulo 2. Entonces miren, qué importante que sigue Pablo, ¿no? Sigue mostrando y sigue enseñándonos cada día. Sí, Dios lo utiliza tanto que Él nos enseña y nos hace, siempre Él está indicándonos por el camino que debemos de andar, pero utilizado por Dios. Miren, en Efesios capítulo 2 hay un gran, es un capítulo un capítulo excelente, ¿no? Que se puede decir, que siempre nos muestra Pablo que nosotros sin Cristo éramos muertos. Entonces, qué importante que es, miren, qué importante es saber que Dios nos rescató. Entonces, miren, el tema para hoy es rescatados por Cristo Jesús. Rescatados, miren, ¿qué es rescatados? Es libertar, o sea, liberar, redimir o salvar. Entonces, miren, nosotros tenemos la gran oportunidad en ese espacio de que conozcamos más de Dios. En ese espacio, miren, Pablo en este capítulo 2 nos enseña y nos permite y nos invita a reflexionar. Nos invita a reflexionar porque miren, aquí nos enseña que nosotros éramos sin Cristo unas personas que vivíamos en pecado, muertos espiritualmente y también muertos, ¿por qué? Porque no sabíamos lo que hacíamos. Siempre optábamos, ¿por qué? Por hacer lo que las otras demás personas hacían, siempre por esa influencia. Hoy en día Dios nos ha dado lo que es un dominio propio. ¿Cuál es ese dominio propio? De que nosotros podemos, entre nosotros está entre escoger entre el bien y el mal. Hoy podemos reconocer que Dios, con su infinita misericordia y su amor, nos rescató de esa vieja vida. Puede ser el alcohol, puede ser la drogadicción y otras cosas más. A las personas que no han pasado esto, miren, hay que agradecerle mucho a Dios, ¿sí? Porque no pasaron por esas cosas. Pero de igual también Cristo Jesús los ha rescatado. A nosotros nos rescató, se puede decir, de esas cosas malas. Vivíamos mal. Entonces, agradecerle a Dios por pasar esa vida infernal que no nos permitía vivir bien. Entonces, miren qué gran oportunidad de que Dios nos da en este momento para que nosotros vivir bien. Y mire lo que hace Pablo. Nos enseña, otra vez nuevamente nos enseña y nos hace reflexionar en este capítulo. ¿Sí? Cómo éramos antes y lo que somos ahora. Hay que mirar, ¿no? Siempre y cuando, de que cómo éramos antes, pero no para martirizarnos ni estar mal, antes al contrario, darnos cuenta de dónde nos sacó Dios, de dónde estábamos nosotros. Entonces, es una reflexión muy bonita en este capítulo 2. Vamos a mirar en el versículo 1 y 2 de Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primero vamos a analizar este primer versículo, que Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿quién es el que nos rescató? Cristo Jesús. ¿Sí? Él nos rescató, nos redimió, nos salvó. Entonces, miren, ¿por qué? Porque nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuáles eran nuestros pecados? Que de igual nosotros tildábamos a otras personas sin mirar, y tildábamos y decíamos que la otra persona tenía pecado, más nosotros pensábamos que no pecábamos. Entonces, miren, rescatados por Cristo Jesús, ¿quién nos sacó? Nosotros debemos de reconocer siempre que fue Cristo Jesús quien nos sacó de esa vida infernal. Como decíamos anteriormente, puede ser de drogadicción, de alcohol, de otras cosas más. Entonces, qué importante es que nosotros reconozcamos que fue Cristo Jesús quien nos rescató. Cuando hablamos de salvación, como nos explica Manolito, no simplemente nos limitamos a esa salvación en cuanto a no a irnos a un infierno, en cuanto a no a condenarnos allá en esa vida eterna, sino que nos salva de toda esa forma vana que teníamos de vivir y que no era buena para nosotros. Por lo tanto, Jesucristo, y siempre hemos dicho algo, Él quiere que vivamos un día en el cielo, para eso nos salvó. Pero de nada sirve que nosotros los cristianos anhelemos con todo nuestro corazón un día vivir en el cielo, si aquí en la tierra vivimos en un infierno. Amén. Entonces, qué importante, miren, es reconocer que fue Dios quien nos rescató y que, miren, de nosotros está en nosotros está en pecar y no pecar. Entonces, qué importante es reconocer que Cristo Jesús fue quien nos rescató.
siempre Él nos rescató de esas cosas malas. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, miren, cuando no se conocía de Cristo, miren, algo que nosotros podemos ver es que ¿quién gobernaba nuestra vida? Era Satanás, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos que en vez de obedecer, desobedecíamos. Entonces, nosotros vamos a mirar en este se puede mirar que en este versículo 2 también hay una gran reflexión que se puede decir que nosotros no teníamos ese control, no teníamos ese dominio propio. Entonces, no teníamos ese dominio propio y miren, siempre éramos unos hijos de desobediencia. No actuábamos, ¿por qué? Porque no teníamos ese conocimiento, pero miren, Dios nos da esta gran oportunidad. ¿De qué? De rescatarnos, de volver a nacer. Entonces, pasamos de una muerte a vida, ¿sí? Vivíamos muertos, pero nos da esa nueva vida. Vamos a ver por qué Él nos rescató, ¿sí? Vamos a mirar por qué Dios nos rescató. Primero, miren, algo muy importante para darnos esa nueva vida. Dios quiere, ¿no?, que todo el mundo sea salvo, como nosotros lo sabemos, pero la decisión en quién está, en cada uno de nosotros, sí, si queremos tomar esa nueva vida que Cristo quiere darnos. Vamos a mirar en Colosenses, capítulo 2, el versículo 13. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Entonces, miren, ¿por qué Dios nos rescató? Para darnos esa nueva vida, ¿sí? ¿Para qué? Para perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces, miren, Cristo nos rescató de allá. Cristo nos rescató. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? O sea, ¿qué es lo que nos muestra Dios aquí en este versículo? Que Él que nos ha circuncidado, que nosotros debemos de morir a esa vieja vida y que nos da una nueva vida, juntamente perdonándonos todos nuestros pecados. Entonces, qué importante, miren, somos rescatados por Cristo Jesús, pero Él también quiere algo de nuestra parte. ¿Qué? Que nosotros también reconozcamos que fallamos, que nosotros también reconozcamos que pecamos. Entonces dice que cada día nos puede dar esa nueva vida, pero siempre reconociendo que hemos fallado y que hemos pecado. El reconocer nuestras fallas nos lleva a corregir. Por eso, tanto en lo espiritual como en lo secular, es necesario que nosotros reconozcamos que algunas cosas estamos haciendo mal. A medida que nosotros reconocemos eso, entonces también buscamos la solución. Aquel que cree que todo está bien, lastimosamente siempre va a seguir en ese camino y nunca va a mejorar. Amén. Entonces, debemos de cada día, ¿no?, reconocer que fallamos, en qué estamos fallando. Miren, solamente Cristo Jesús fue quien nos rescató. Entonces, ¿por qué nos rescató? Otro punto importantísimo. Miren, Él nos rescató para demostrarnos su gran amor, ¿sí?, su infinita misericordia. Miren, de pronto personas quieren morir en el alcohol, en la drogadicción, pero miren lo que Dios nos permite, ¿no? Miren lo que Dios nos permite, nos da una nueva oportunidad, nos rescata de esa vieja vida. ¿Para qué? Para darnos esa nueva vida y para demostrarnos ese gran amor que tiene por nosotros. Vamos a mirar en Efesios capítulo 2, el versículo el 4 y el 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, miren, todavía nosotros estamos en ese proceso, todavía se puede decir que las circunstancias nos llevan a que cada día nosotros podamos avanzar, ¿sí? Entonces, dice que en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuál es el lugar celestial? De que nosotros hoy en día podamos disfrutar de esta vida, podamos disfrutar en medio de dificultad, en medio de problemas, sintamos esa paz y ese gozo que Cristo quiere darnos. Entonces, a más de rescatarnos, Dios quiere darnos esa paz, ¿sí? Esos lugares celestiales es el estar bien, el poder vivir bien en medio de todas esas cosas. Solamente el amor de Jesús es lo que puede transformar nuestra vida, enseñándonos que igual nosotros podemos transformar, cambiar algo cuando amamos. Cuando nosotros estamos enamorados de lo que hacemos, vamos a luchar por cada día hacerlo bien.
Si nosotros estamos enamorados de alguien, vamos a luchar cada día por verla bien, por verlo bien, porque el amor nos lleva a querer que esa persona cada día esté mejor. Amén. Entonces miren qué importante, ¿no? Para demostrarnos su gran amor. Otro tercer punto dice, demostrando que Él no hace excepción de personas. Él no hace excepción de personas. Miren, nosotros podemos ver que cada persona que ha dispuesto su corazón a escuchar de su palabra, Dios no hace excepción de personas. Entonces dice que Él nos está llamando, que Él quiere escogernos, que Él quiere que seamos sus hijos, pero miren, Él no hace excepción de personas. Entonces vamos a mirar en el versículo 17 de Efesios capítulo 2. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces, miren, estábamos lejos de que a nosotros nos anuncien esa palabra, pero Dios en su tiempo, Dios nos dio también esa gran oportunidad, ¿sí? De que nosotros podamos escuchar, de que nosotros podamos entender de su palabra. Ese gran llamado. Entonces, miren, ¿por qué? Porque Cristo quería rescatarnos de esa vieja vida y quería darnos esta nueva vida. Entonces, ¿para qué? Para demostrarnos su grande amor y demostrarnos que Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Entonces miren lo que en este capítulo 2, lo que Pablo quiere enseñarnos, esa es la gran reflexión, que nosotros debemos de ser agradecidos, debemos de demostrar fidelidad a Dios cada día, porque miren, después del pecado, después de ser muertos, Dios nos rescató. Entonces ahora quiere darnos esa nueva vida. De nosotros depende si queremos coger esa nueva vida o dejarla atrás. Dios no discrimina a nadie, para Él todos somos importantes. El problema está en nosotros, que nos menospreciamos, que Satanás nos hace creer que no servimos, que no somos capaces, que ya somos muy viejos, que somos muy niños. Siempre vamos a tener una excusa cuando nosotros no nos sentimos capaces de servir. Una razón importante para nosotros hacerlo bien es saber que Dios te escogió. Dios me escogió. Yo sé que hay otras personas más importantes, yo sé que hay otras personas con más conocimiento, pero lo que nos hace sentir bien es saber que a pesar de todo eso, Dios nos escogió a nosotros. Bien, entonces miren, Dios nos escogió a nosotros, nos rescató de esa vida infernal, se puede decir de una vida infernal, porque lo que vivíamos no era bueno. Entonces, miren, Dios a dónde nos tiene, ¿no? Hoy en día se puede decir, se puede dar la gloria y la honra a Dios, que Él fue el que nos rescató, nos sacó de donde estábamos, pero miren, demostrando que Él no hace excepción de personas. Como cuarto punto dice, para darnos esa gran oportunidad, una nueva oportunidad de vivir, una nueva oportunidad de ser un buen hijo, un buen padre, un buen ciudadano, una buena persona con los demás. Entonces vamos a mirar en el versículo 18 de Efesios capítulo 2. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces miren, ¿por qué nos rescató Dios? ¿Sí? Porque Él quiso escogernos a nosotros. Entonces, miren, ¿para qué? Para darnos esa nueva oportunidad. Dios quiere darnos esa nueva oportunidad, de nosotros depende. Ya somos rescatados por Cristo Jesús, de nosotros depende qué queremos. Servirle a Dios. Lo importante es servirle, ¿no? Lo importante es estar con Él, mostrarle fidelidad. Entonces, no desaprovechemos esta gran oportunidad que Dios quiere darnos en esta mañana. Para todas las personas que nos están escuchando, miren, Dios, Él es el único que nos puede rescatar, Él es el único que puede brindarnos esa nueva vida que nosotros queremos. Dios es un Dios de oportunidades. El amor nos lleva a dar otra oportunidad. Eso pasa en el hogar o en cualquier otra situación de nuestra vida. Si yo amo a alguien, yo soy capaz de darle otra oportunidad. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque le amamos. Cuando uno no ama, entonces en lugar de no dar otra oportunidad o en lugar de dar otra oportunidad, lo que se convierte es un sanguinario de su propia gente. Lo único que piensa es en destruir, lo único que piensa es en acabar. Pero Dios, por ese amor que Él nos tiene, nos da otra oportunidad. Él sabe que nosotros no merecemos nada de lo que tenemos. Tal vez no teniendo la capacidad suficiente, no siendo los mejores, pero Dios quiere darnos una oportunidad. Solo depende de ti, solo depende de mí, si nosotros aceptamos esa oportunidad y lo hacemos bien. Amén. Entonces miren qué importante que es, ¿por qué Dios nos rescató? ¿Sí?
¿Por qué Dios? Vamos a mirar por qué Dios nos rescató. Entonces, miren, como quinto punto para estar cerca de Dios. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él dice, buscadme y me hallarás. Entonces vamos a mirar en el versículo 6 de Efesios capítulo 2 y el 3. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y el 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces miren, ¿por qué por qué estamos cerca, ¿no? Para darnos esa gran oportunidad y para estar cerca de Dios. Miren que Cristo dio su vida por nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para rescatarnos, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que cada día nos acerquemos a Él. No pasen dificultades, pasen problemas, pero lo importante es que nosotros estemos cerca de Él. Si llegáramos a reconocer o a entender que el amor de Dios es infinito, que es grande con nosotros, que ha sido por su infinita misericordia, nosotros estaríamos más cerca de Él. Pero muchas veces con los pretextos o muchas veces nosotros ponemos la confianza en otras cosas que no es de Dios. Entonces, si nosotros llegáramos a comprender, miren, que Dios solamente, que Cristo Jesús fue quien nos rescató, valoraríamos, ¿sí? Tendríamos ese gran valor de que cada día que recibimos de Dios, todos los días recibimos de Dios. Miren, no solamente el hecho de levantarnos, y solamente de estar aquí predicando, valorar esas cosas y valorar muchas cosas más, porque Dios nos ha escogido y porque a Él nos ha permitido seguir nosotros adelante. Sino que fuera de nuestras vidas fuéramos otras personas más, pero Dios quiere darnos esa gran oportunidad y Él lo único que quiere es que estemos cerca de Él, que siempre lo busquemos a Él, que siempre dependamos de Él. La única forma que tenemos para estar cerca de Jesús entonces es a través de la oración, a través de la palabra, al igual que cualquier otra persona, así no podamos estar cerca físicamente, pero a través del hablarnos, a través de escribirnos, a través de pensarnos, es lo que nos acerca a esa persona. La pregunta es entonces, nosotros hacemos lo mismo para estar cerca de Dios, para estar cerca de otra persona, tan solo con que estemos pensando en ella ya nos acerca. Y lo mismo debe suceder con Jesús. Para estar cerca de Él, pensando en Él, hablando con Él, estando en comunicación con Él, eso hace que cada vez nosotros estemos más cerca de Él y más lejos del mundo. Amén. Entonces, qué importantes esos puntos. Miren, ¿por qué Dios nos rescató? Primero, dice, para darnos esa nueva vida. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos esa nueva vida, ya depende de cada uno de nosotros, para demostrarnos su gran amor, demostrando que Él no hace excepción de personas, para darnos otra oportunidad. Quinto, para estar cerca de Dios. Y sexto, para que nuestro cuerpo sea templo de Dios. Vamos a mirar en el versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces, miren, Dios nos rescató, Él también nos hace caer en cuenta en este capítulo 2 a cada una de las personas que está mirando este canal y todas las personas que hemos dispuesto nuestro corazón a venir a escuchar de su palabra, que nuestro cuerpo es templo de Dios. Entonces, qué importante es nosotros, si es un templo de Dios, alejarnos de esas cosas malas que nos impide estar más con esa relación con Dios, más cerca de Dios. Entonces lo importante es que entender que nuestro cuerpo es un templo de Dios. Vamos a mirar también en 1 de Corintios capítulo 6, el versículo 16. Perdón, 2 de Corintios, versículo 6, el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces miren, si entendemos nosotros que Dios nos rescató, que cada día nosotros entendamos que nuestro cuerpo es templo de Dios. Nos hace reflexionar Pablo en este capítulo 2 de Efesios, miren, diciendo que nosotros andábamos en pecado, ¿sí? Lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana es que nosotros reconozcamos que fallamos, pero debemos de hacer algo. ¿Para qué? Para poder avanzar, para no seguir pecando. Entonces, y entender que nuestro cuerpo es un templo de Dios. Miren, estos 6 puntos debemos tener en cuenta porque Dios nos rescató y asimismo Él nos hace reflexionar. ¿Sí? Nos hace reflexionar. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea mejor cada día. Entonces, vamos a mirar cómo agradar a Dios. ¿Sí? Algo muy importante. ¿Cómo agradar a Dios? Si Él fue el que nos rescató, ahora vamos a mirar cómo agradar a Dios. Teniendo en cuenta que fue Dios quien nos rescató y nos da otra oportunidad de vivir. ¿Qué significa el agradar a Dios? Hay un punto muy importante para agradar a Dios. ¿Cuál es? La obediencia. ¿Sí? Si nosotros somos obedientes a su palabra, ¿sí? Además de rescatarnos, miren que Dios nos rescató y nos da otra gran oportunidad. Pero ¿cómo agradamos a Dios? Siempre en obediencia. Vamos a mirar en Romanos 8, versículos 12 y 13. Así que hermanos, deudores somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, miren, nosotros debemos de dejar morir que esas cosas de la carne. Se puede decir todo, ¿no? Los pecados, ¿sí? Puede haber en nosotros orgullo, puede haber en nosotros soberbia, ¿sí? Tantas cosas que nos impiden relacionarnos con Dios. Entonces, Dios nos rescató. ¿Qué es lo que quiere Él? Que darnos esa nueva oportunidad, ¿sí? ¿Y cómo agradar a Dios? Primero, siendo obedientes. Entonces, ese punto importantísimo, ¿no? Para que nosotros, en forma de agradecimiento, se puede decir, en forma de cómo agradar a Dios, debemos de obedecer. Nadie que no quiere obedecer puede decir que es un agradecido. El agradecimiento es lo que nos lleva a obedecer algunas cosas que tal vez nosotros no quisiéramos hacer, pero que sabemos que es para nuestro bien, y el saber que Dios quiere lo mejor para nosotros nos lleva a obedecer. Entonces, miren qué importante que es, ¿no? Más de que Dios, Cristo Jesús nos rescató, debemos también de ser agradecidos. Debemos de mirar cómo es agradar a Dios, cómo podemos demostrarle fidelidad a Dios. Primero, obedeciendo. Segundo, haciendo morir a sus malos deseos. Vamos a mirar en Romanos 8, el versículo 13. Porque vivís conforme a la carne, moriréis. Mas así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Entonces miren, si nosotros hacemos morir a sus malos deseos, ¿sí? Pueden ser todas las cosas malas que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, con nuestros actos. Dice que nosotros tenemos esa nueva vida que Cristo quiere darnos. Cristo se encargó de rescatarnos. Ya la decisión ya depende de cada uno de nosotros. Entonces, miren, haciendo morir a esos malos deseos, cualquiera podrá decir cómo. Nosotros cada día teniendo esa gran disposición, ¿para qué? Para escuchar de su palabra, Dios nos va a mostrar ese camino verdadero. Dios nos va a mostrar en qué estamos fallando. Como buen padre, quiere ver a sus hijos bien. Entonces Dios, si tenemos esa gran disposición para escuchar en los devocionales, en los cultos, Dios nos va a guiar por ese camino verdadero y nos va a mostrar en qué estamos fallando. Entonces, si nosotros tomamos la decisión morir, ¿qué significa? Rechazar, quitar de nosotros aquellas cosas que sabemos que no nos sirven. Y no solamente para no caer en condenación, no solamente a nivel de pecado espiritual como lo llamamos, sino todo aquello que sabemos que no nos conviene para lograr lo que nosotros tanto queremos. Dice que nuestro cuerpo es templo, pero no solamente para
lo espiritual. Un templo por lo general se caracteriza por ser hermoso, por ser bien cuidado, y de esa manera es lo que Dios quiere que tengamos nuestro cuerpo también, cuidado, hermoso, protegido, porque es el medio que Dios nos da para poder estar en esta tierra. Además, amén, además de rescatarnos, miren que Él nos da de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese Espíritu Santo nos haga reconocer cada día en que estamos fallando. Vamos a mirar en Romanos, capítulo 8, el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha rescatado. Miren, porque Dios tiene un propósito. De nosotros depende si queremos agradar a Dios. Él, por su infinito amor, nos da ese gran privilegio de tener esa nueva oportunidad de vivir. Valoremos y seamos agradecidos con Dios. Amén. Bien, Manolito, entonces debemos entender que Jesucristo nos rescata, pero debemos saber de dónde nos rescató y para qué nos lo rescató. Nos lo rescata de esa vieja vida que teníamos nosotros, una vida improductiva, una vida que nos servía. Hay muchas personas que solamente piensan en la salvación, la vida eterna allá en el cielo. Hazlo por eso, está muy bien, pero también hazlo para poder vivir bien aquí en la tierra. Dios quiere que nosotros vivamos bien, que disfrutemos esta vida, que disfrutemos esta tierra, que nuestro cuerpo sea ese templo para morar el Espíritu Santo, pero que sea ese templo que nos sirva para nosotros sentirnos regocijados aquí en la tierra. Acordémonos que este cuerpo es el medio que Dios nos ha dado para poder disfrutar lo que hay aquí en la tierra. Si tenemos un cuerpo mal cuidado, un cuerpo enfermo, un cuerpo que no sirve, difícilmente vamos a poder disfrutar de las maravillas que Dios nos da. Por lo tanto, Dios quiere ayudarnos, rescatarnos, darnos una mejor vida, que podamos disfrutar lo que tenemos, que anhelemos un cielo, pero que también disfrutemos aquí la tierra y que aquí en la tierra, en lugar de vivir en un infierno, vivamos también en parte de ese cielo. Así que ese es el mensaje de esta mañana. Aprendamos a vivir en Cristo. Él quiere mejores hogares, mejores vidas, personas felices aquí en la tierra para que un día disfrutemos esa felicidad eterna también. Así que te esperamos el día de mañana en nuestro devocional y también en nuestro culto a partir de las 7 de la noche. Pues esperamos en esa emisión. Que Dios les bendiga.